Mi esposa me dijo con calma que iba a salir después del trabajo y que no volvería hasta el día siguiente. Llegó a casa con un vestido negro, besó a nuestra hija y dijo que no volvería hasta mañana. Sin explicaciones, sin culpa. Lo que descubrí en las siguientes 48 horas destruyó mi matrimonio. Otro hombre, cuentas bancarias vacías y un secreto que intentó ocultar desesperadamente. Pero no soy el tipo de persona que se rinde sin luchar. Mi nombre es Michael Cooper. Tengo 40 años y llevo 7 años casado con Sabrina. Tenemos una hija, Emma, que cumplió 2 años el mes pasado. Trabajo como gerente de almacén para una empresa de distribución en Cleveland, gestionando el inventario y un equipo de unos 15 hombres. Es un trabajo honesto, paga las facturas y yo pensaba que nos estaba construyendo una buena vida. Resulta que la estaba construyendo solo. Fue un martes por la noche cuando todo empezó a desmoronarse. Acababa de llegar a casa del trabajo sobre las 6:30, recogí a Emma de la guardería y pasé la última hora haciendo la rutina de siempre, cena, baño, cuento. A las 7:45 estaba profundamente dormida, con su manita aferrada a ese conejo de peluche sin el que no duerme. Estaba en la cocina cargando el lavavajillas cuando oí abrirse la puerta principal. Sabrina entró con un vestido negro que nunca le había visto, del tipo que probablemente costaba más que mi sueldo semanal. Sus tacones resonaban contra el suelo de madera como pequeños martillos clavando clavos en mis entrañas. Se suponía que no debía ir vestida así para su trabajo de coordinadora de marketing en una agencia de tamaño medio del centro. Claro, tenían viernes informales, pero era martes y no había nada de informal en ese atuendo. Hola, dije, secándome las manos con un paño de cocina. No te esperaba tan tarde. ¿Todo bien en el trabajo? Apenas me miró, demasiado ocupada comprobando su reflejo en la puerta del microondas mientras se retocaba el pintalabios. El gesto parecía ensayado, como si lo hubiera hecho cientos de veces. El trabajo se alargó, dijo rotundamente. Reunión con un cliente. Reunión con un cliente, claro, en un vestido de cóctel. Emma está dormida, le dije, intentando mantener la voz neutra. Preguntó por ti a la hora de dormir. Qué bien, respondió Sabrina, pero su tono sugería que para ella no era nada agradable. Dejó el bolso en la encimera y por fin me miró. Escucha, mañana voy a salir después del trabajo y no volveré hasta el día siguiente. Las palabras me golpearon como un puñetazo inesperado. Me detuve a medio movimiento, con un plato aún en la mano, y la miré fijamente. ¿Qué quieres decir con que no volverás? ¿A dónde vas? Se encogió de hombros como si le hubiera preguntado por el tiempo. Solo salgo con gente del trabajo. Vamos a hacer una actividad de equipo. Probablemente me quede a dormir en casa de Sara. Sara, su compañera de trabajo, la que había conocido exactamente una vez en una barbacoa de la empresa hacía 2 años. Actividad de equipo, repetí lentamente. Pasando la noche fuera. Sí, Michael. ¿Hay algún problema? La forma en que lo dijo. Tan despectiva. Tan fría. Hizo que se me oprimiera el pecho. Esa no era la mujer con la que me casé. Aquella mujer me habría preguntado si estaba bien. Se habría asegurado de que Emma estuviera atendida. Habría fingido al menos que le importaba mi opinión. Es que es muy repentino, dije con cuidado. No habías mencionado nada de esto antes. Bueno, lo estoy mencionando ahora. Cogió el bolso y se dirigió hacia las escaleras. Necesito cambiarme y dormir un poco. Mañana será un día largo. Y así, sin más, se fue, dejándome de pie en la cocina con una sensación de malestar en el estómago que me dijo todo lo que necesitaba saber. Algo iba muy, muy mal. Esa noche no dormí. No pude. Me quedé tumbado en la cama junto a Sabrina, escuchándola respirar, preguntándome en quién demonios se había convertido. La mujer a mi lado parecía una extraña con la cara de mi esposa. Cada pequeño sonido que hacía, el susurro de las sábanas, el suave suspiro en su sueño, se sentía como una prueba de algo que aún no podía nombrar. Hacia las 3 de la mañana, desistí de intentar dormir y bajé. Me preparé una cafetera lo bastante fuerte como para decapar pintura y me senté a la mesa de la cocina sin mirar a nada.
Mi mente no dejaba de dar vueltas a aquel vestido negro. Aquellos tacones, la forma en que había anunciado sus planes como si yo fuera un compañero de piso al que apenas toleraba. Actividad de equipo. Las palabras sabían a mentira. Saqué el teléfono y abrí nuestro historial de mensajes. Las últimas semanas contaban una historia que yo había sido demasiado ciego para ver. Respuestas cortas, monosílabos, horas entre respuestas. ¿Cuándo dejamos de hablar? Cuando un te quiero se convirtió en un vale y un suena bien. Retrocedí más, buscando el momento en que las cosas cambiaron. Pero fue como ver un desvanecimiento lento en lugar de un cambio repentino. Fue entonces cuando recordé algo. El mes pasado, Sabrina dijo que se iba a apuntar a un gimnasio. Dijo que necesitaba volver a ponerse en forma después de Emma, que quería volver a sentirse bien consigo misma. Yo la había animado, incluso me ofrecía cuidar más de Emma para que ella pudiera ir. El esposo comprensivo del año, ¿verdad? Excepto que no recordaba haberla visto llegar a casa sudada nunca. Dejé el teléfono y fui al armario del pasillo donde guardaba su bolsa de gimnasio. Me temblaban las manos al abrir la cremallera. Y no estoy seguro de lo que esperaba encontrar. Quizá esperaba ver ropa de entrenamiento y sentirme como un idiota por dudar de ella. No tuve esa suerte. Dentro había una blusa de seda que nunca había visto, doblada con cuidado como si importara. Un par de tacones caros, no los negros de esta noche, unos diferentes. Un pequeño neceser con marcas que costaban más que la compra de una semana. Y en el fondo, una caja de caramelos de menta y un frasco de perfume de viaje. Ni botella de agua, ni zapatillas, ni ropa de entrenamiento. Sentí el pecho oprimido, como si alguien me hubiera envuelto las costillas con una banda de acero y la estuviera apretando lentamente. Me quedé allí, sosteniendo esa bolsa, y todo lo que podía pensar era en lo estúpido que había sido. Todas esas tardes que me había besado de despedida y nos había dicho que volvería en una hora. Había estado yendo a otro sitio, haciendo otra cosa, con otra persona. Oí pasos arriba, Sabrina se levantaba para ir al baño. Metí todo rápidamente en la bolsa y la devolví al armario, luego me dirigí a la cocina como si hubiera estado allí todo el tiempo. Cuando bajó 20 minutos después, duchada y vestida para el trabajo, yo seguía sentado en esa mesa con mi café frío. «Te has levantado temprano», dijo, apenas mirándome mientras cogía su bolso. No podía dormir, respondí, observándola con atención. Se encogió de hombros. «Bueno, tengo que irme. Nos vemos mañana por la noche». «Mañana por la noche». Después de su viaje de equipo de una noche. «Sabrina», la llamé cuando llegó a la puerta. Se giró, con una mano en el pomo, la impaciencia escrita en su cara. «¿Qué?» Quise preguntárselo todo en ese mismo momento. Quise arrojarle la bolsa de gimnasio a los pies y exigirle la verdad. Pero algo me detuvo. Quizá fue el miedo. Quizá fue el último resquicio de esperanza de que estaba equivocado. «Nada», dije finalmente. «Que tengas un buen día». Se fue sin decir una palabra más. Y yo me quedé sentado sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. Tenía que pillarla en el acto. El viernes por la mañana, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo. La primera vez en 3 años que usaba un día de enfermedad para algo que no fuera estar realmente enfermo. Mi supervisor, Danny, no hizo preguntas, solo me dijo que me mejorara y colgó. Si supiera qué tipo de enfermedad tenía realmente. Pasé la mañana haciendo llamadas. La primera fue a mi amigo Jake del instituto. Trabajaba en informática para una empresa de seguridad y me debía un favor de cuando le ayudé a mudarse el año pasado. Era hora de cobrarlo. «Necesito rastrear un teléfono», le dije sin rodeos. «El teléfono de mi mujer». Hubo una pausa al otro lado. «Michael, tío, ¿estás seguro de esto?» «No te llamaría si no lo estuviera». 20 minutos después, Jake estaba en mi casa con un portátil y una expresión de culpabilidad. «Esto queda entre nosotros, ¿verdad? Podría perder mi trabajo por esto». «Te lo agradezco, Jake. De verdad». Me explicó cómo instalar el software de rastreo de forma remota. Al parecer,
la copia de seguridad en la nube de Sabrina lo facilitaba. La misma cuenta que habíamos configurado hacía años, cuando éramos verdaderos compañeros en este matrimonio. En 15 minutos, tuve acceso a su ubicación en tiempo real. «No has sacado esto de mí», dijo Jake mientras guardaba su portátil. «¿Sacar qué de quién?», respondí. Después de que se fuera, me quedé sentado mirando la pantalla de mi teléfono, observando ese pequeño punto azul que representaba a mi esposa. Estaba en su oficina del centro, normal, inocente. Solo otro día de trabajo para una coordinadora de marketing que definitivamente no planeaba hacer estallar a su familia esta noche. Recogí a Emma de la guardería temprano. Les dije que la llevaba a ver a su abuela. Emma estaba emocionada. Le encantaba visitar a mi madre. Condujimos al otro lado de la ciudad hasta la casa de mis padres, una modesta casa de una planta en los suburbios donde crecí. Mamá me miró a la cara y supo que algo iba mal. «Michael, ¿qué pasa? Necesito que cuides de Emma esta noche y mañana. ¿Puedes hacerlo?» «Claro, pero…» La interrumpí. «Te lo explicaré más tarde. Lo prometo. Solo necesito encargarme de algo primero». No insistió, solo me dio un abrazo que casi me rompe allí mismo. Mi padre salió de su taller en el garaje, limpiándose la grasa de las manos. «¿Todo bien, hijo?», preguntó. «Lo estará», dije, esperando que fuera verdad. «Solo necesito ocuparme de algo». Papá asintió lentamente. Era un ex marine, duro como una roca. Y me enseñó que a veces hay que afrontar las duras verdades de frente. «Haz lo que tengas que hacer. Nosotros nos encargamos de Emma». Le di un beso de despedida a mi hija, le prometí que la vería pronto y conduje a casa con un plan formándose en mi mente. Sabrina había dicho que estaría en casa un momento para coger su bolsa de viaje antes de salir. Yo estaría esperando, pero no la confrontaría. Todavía no. Necesitaba saber a dónde iba realmente. A las 4, estaba aparcado en mi propia entrada, mirando la aplicación de rastreo. El pequeño punto azul empezó a moverse. Salía del trabajo temprano, se dirigía a casa. El corazón me martilleaba en el pecho mientras esperaba. Era hora de descubrir la verdad. Sabrina llegó a casa a las 4:30, entrando en el camino de entrada como si fuera la dueña del mundo. La observé desde la ventana del salón mientras salía del coche, mirando su teléfono con esa sonrisita que yo solía pensar que era para mí. Entró y se detuvo en seco cuando me vio sentado en el sofá. «Has llegado pronto a casa», dijo, con un tono de sospecha en la voz. «He cogido media jornada», respondí con naturalidad. «Quería verte antes de tu gran noche de equipo». Algo parpadeó en su rostro, molestia, quizá culpa, pero se recuperó rápidamente. «Qué tierno. ¿Dónde está Emma?» «Con mis padres. Pensé que nos vendría bien el descanso». Ella asintió, ya dirigiéndose hacia las escaleras. «Genial. Necesito coger mis cosas y marcharme». La vi subir, la oí moverse por el dormitorio. 10 minutos después, bajó con una bolsa de viaje que parecía demasiado llena para quedarse en casa de una compañera. «Entonces, ¿a casa de Sara, no?», pregunté, levantándome. «Sí, será divertido». Ya estaba a medio camino de la puerta. «Mándame un mensaje cuando llegues sana y salva», dije. Hizo una pausa, se volvió con una expresión que no supe leer. «Claro, nos vemos mañana». La puerta se cerró tras ella, y conté hasta 30. Luego cogí las llaves y me dirigí a mi camioneta, aparcada calle abajo donde no la vería. Abrí la aplicación de rastreo y vi cómo su punto azul empezaba a moverse. No se dirigía a los suburbios donde supuestamente vivía Sara. Iba al centro, directamente al corazón de la ciudad. La seguí a distancia, manteniendo varios coches entre nosotros. Agarraba el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El punto azul se detuvo en el Hotel Grand View, uno de esos lugares de lujo con un bar en la azotea y habitaciones que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Aparqué al otro lado de la calle y observé. 5 minutos después, el coche de Sabrina se detuvo en la zona de aparcacoches.
Se bajó y se me encogió el estómago. Se había cambiado en el coche. La ropa de trabajo había desaparecido, sustituida por un vestido rojo que abrazaba cada una de sus curvas. El tipo de vestido que te pones cuando quieres que alguien se fije en ti. Entonces lo vi a él. Un hombre con un traje caro salió de la entrada del hotel. Alto, probablemente de unos 45 años, con el tipo de confianza que da el dinero. Sonrió cuando la vio y ella se iluminó de una manera que no se había iluminado por mí en meses. Él le puso la mano en la parte baja de la espalda y entraron juntos en el hotel. Me quedé sentado en mi camioneta, con el motor en marcha, mirando la entrada como si, por mucho que mirara, todo esto fuera a resultar un terrible error. Pero no había error. Mi mujer acababa de entrar en un hotel con otro hombre, y me había mentido a la cara sobre a dónde iba. Saqué mi teléfono y abrí de nuevo la aplicación de rastreo. El punto azul había dejado de moverse. Quinto piso, habitación 504. Mi primer instinto fue irrumpir allí, sacarla a rastras y montar una escena. Pero algo me detuvo. Necesitaba más que solo ese momento. Lo necesitaba todo. Así que tomé una decisión que lo cambiaría todo. Abrí mis contactos y llamé a la única persona que sabía que podría ayudarme. Servicios Legales Thompson, respondió una voz. Sí, necesito hablar con alguien sobre un divorcio, dije, con la voz más firme de lo que me sentía, y necesito que se haga bien. No dormí. Pasé toda la noche sentado en mi camioneta frente al Hotel Grand View, vigilando esa entrada como un halcón. Hacia las 2 de la mañana, llamé a la línea de emergencia del abogado y dejé un mensaje. A las 6 de la mañana, recibí un mensaje de texto programando una consulta para el lunes por la mañana. Salió el sol, pintando la ciudad en tonos naranja y dorados. Una hermosa mañana para el peor día de mi vida. A las 7:15, un movimiento en la entrada del hotel me llamó la atención. Allí estaba ella, Sabrina, con el mismo vestido rojo de la noche anterior, el pelo desordenado, saliendo con el mismo hombre. Él le entregó su ticket al aparcacoches y se quedaron allí esperando su coche como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si no estuvieran destruyendo una familia. Hice fotos. Mis manos estaban firmes ahora. Esa rabia inicial se había reducido a una fría determinación. Clic. Sabrina riéndose de algo que él dijo. Clic. La mano de él en su cintura. Clic. Él besándola en la mejilla mientras su Mercedes negro se acercaba. Subieron juntos y los seguí a distancia. Supuse que la estaba llevando de vuelta a su coche. Efectivamente, 20 minutos después, entraron en el aparcamiento de su edificio de oficinas. Ella se bajó, lo besó a través de la ventanilla el tiempo suficiente para que se me revolviera el estómago, y luego él se marchó. Me quedé allí viéndola caminar hacia su coche, sacando su teléfono, probablemente enviándome un mensaje con alguna mentira sobre lo bien que se lo había pasado en casa de Sara. Mi teléfono vibró justo a tiempo. Lo pasé genial. Llego a casa pronto. ¿Necesitas algo de la tienda? La audacia de aquello me dejó sin aliento. Me estaba preguntando por la compra. Respondí, no, nos vemos pronto. Luego conduje hasta casa de mis padres. Emma ya estaba despierta, tomando tortitas con mi madre en la cocina. Chilló cuando me vio. Con sirope en su carita. Papi. La abuela ha hecho tortitas de Mickey Mouse. La cogí en brazos, la abracé con fuerza, respirando ese olor a niño de sirope y champú de bebé. Mi madre nos observaba con ojos preocupados. Michael, tienes una pinta terrible. ¿Has dormido algo? No mucho. ¿Puede Emma quedarse aquí unas horas más? Necesito encargarme de algo en casa. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Papá me acompañó a mi camioneta. Puso una mano en mi hombro. Sea lo que sea que descubrieras anoche, hijo, afróntalo como un hombre. Mantén la cabeza alta y protege a esa niña que está ahí dentro. Todo lo demás es solo ruido. Gracias, papá. Conduje a casa, aparqué en la entrada y entré en la casa por la que me había partido el lomo para comprar. Nuestra casa, excepto que ya no parecía nuestra.
Parecía la escena de un crimen. El coche de Sabrina llegó 30 minutos después. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina. Esas fotos de esta mañana, impresas y extendidas frente a mí como una baraja de cartas. Entró sonriendo. Esa sonrisa falsa y brillante que probablemente practicaba en el espejo. Hola, ¿me echaste de menos? No dije nada. Solo deslicé una de las fotos por la mesa hacia ella. Su sonrisa murió al instante. Se puso pálida, mirando fijamente la imagen de sí misma saliendo de aquel hotel. Michael, puedo explicarlo. No lo hagas, dije con voz plana. No me insultes más de lo que ya lo has hecho. Cogió la foto con manos temblorosas. Y la vi intentar calcular cuánto sabía. ¿Qué historia podía inventarse? No es lo que parece. Me reí. De verdad. Saliste de un hotel a las 7 de la mañana con el mismo vestido de la noche anterior. Un hotel en el que te registraste con un hombre que no es tu marido. ¿Qué te parece que es exactamente eso, Sabrina? Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Cometí un error. No, un error es olvidarse de comprar leche. Esto, señalé las fotos. Esto es una elección. Múltiples elecciones. Meses de elecciones. Sabrina se hundió en la silla frente a mí, con las manos cubriéndole la cara. Por un segundo, casi sentí pena por ella. Casi. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. No respondió. ¿Cuánto tiempo, Sabrina? Unos meses, susurró. Unos meses. Mientras yo hacía horas extras para ahorrar para el fondo universitario de Emma, mientras cuidaba de nuestra hija, mientras planeaba nuestro futuro, ella había estado planeando esto. ¿Quién es él? Se llama Gabriel. Gabriel Stone. Es un cliente de la agencia. Gabriel Stone. Por supuesto, tenía un nombre así. Probablemente conducía ese Mercedes. Llevaba trajes que costaban más que mi sueldo mensual. La llevaba a hoteles que yo no podía permitirme. ¿Sabe lo de Emma? ¿Lo mío? Asintió lentamente. Sabe que estoy casada. Sabe que tengo una hija y no le importa. Dice que me quiere. Las palabras golpearon como un golpe físico. ¿Te quiere? Repetí. Después de 4 meses, ¿y le crees? Es más que eso, Michael. Él me ve. De verdad me ve. Me hace sentir viva. Y yo no. Finalmente me miró y había algo frío en sus ojos. Trabajas 60 horas a la semana. Llegas a casa agotado. Apenas hablamos ya. ¿Cuándo fue la última vez que salimos? Solo los dos. Así que esto es culpa mía. Me estoy matando a trabajar para mantener a esta familia, y eso te da permiso para engañarme. No estoy diciendo que sea tu culpa. Eso es exactamente lo que estás diciendo. Se puso de pie, su voz subiendo de tono. No entiendes cómo es. Tengo 33 años, atrapada en casa con una niña pequeña, yendo a un trabajo que odio, y tú nunca estás aquí. No estoy aquí porque estoy en el trabajo. Manteniendo un techo sobre nuestras cabezas, pagando la guardería de Emma, tu coche, todo. Pues quizá ya no quiero esta vida. Las palabras salieron de ella como una explosión. Quizá quiero algo más que ser la esposa de un gerente de almacén. Ahí estaba la verdad que había estado ocultando detrás de todas esas mentiras. Yo no era suficiente para ella. Mi trabajo no era suficiente. Nuestra vida no era suficiente. Me levanté lentamente, recogiendo las fotos. ¿Quieres más? Bien, puedes tener más, pero no te quedarás con Emma. Su cara se puso blanca. ¿Qué? Voy a solicitar el divorcio. Custodia completa, y estas fotos, golpeé la pila. Irán a mi abogado a primera hora del lunes por la mañana. Michael, espera. No, ya he esperado suficiente. He terminado de creer tus mentiras. He terminado de ser el tonto que confió en ti mientras destruías nuestra familia. No puedes quitarme a Emma.
Mírame. Te registraste en una habitación de hotel con tu novio mientras tu hija estaba en casa. Pasaste meses mintiendo, a escondidas, robando tiempo que debería haber sido para nuestra familia. Cualquier juez verá exactamente qué clase de madre eres. Empezó a llorar entonces, pero no sentí nada. Ni simpatía, ni arrepentimiento, solo una certeza fría y clara de que estaba haciendo lo correcto. ¿Dónde está Emma?, preguntó Sabrina entre lágrimas. En un lugar seguro. Un lugar donde tú no estás. ¿Es mi hija? Entonces quizá deberías haber pensado en eso antes de meterte en la cama con Gabriel Stone. Cogí mis llaves y me dirigí a la puerta. Detrás de mí, la oí sollozar, pero no miré hacia atrás. No podía, porque si miraba hacia atrás, podría ver a la mujer con la que me casé en lugar de a la extraña que nos destruyó. Después de que Sabrina se fuera, o más bien, saliera furiosa, dando portazos y gritando sobre abogados, me senté frente a mi ordenador e hice algo que debería haber hecho meses atrás. Revisé sus cuentas bancarias. Lo que encontré me heló la sangre. Durante los últimos 4 meses, había retiradas que no reconocía. 500 aquí, 800 allá, retiradas de efectivo de cajeros automáticos en los que nunca había estado. Luego, los extractos de la tarjeta de crédito, tiendas de diseño de las que nunca había oído hablar, restaurantes que cobraban por una comida más de lo que gastábamos en la compra de una semana, una compra en una joyería por 1.200 pesos. Le había comprado a Sabrina exactamente una joya en el último año, un simple collar para su cumpleaños que me costó 200 pesos y tardé un mes en ahorrar. El total ascendía a poco más de 18.000 pesos. Dinero que debería haber ido al fondo universitario de Emma, a nuestros ahorros, al futuro que se suponía que estábamos construyendo juntos. Me temblaban las manos mientras imprimía cada extracto, cada recibo. Esto no era solo adulterio. Esto era un robo. Había estado robando a nuestra familia para financiar su aventura con Gabriel Stone. Llamé de nuevo a la línea de emergencia de mi abogado. Esta vez, alguien respondió. Michael Cooper. Dejé un mensaje ayer sobre la solicitud de divorcio. Correcto, señor Cooper. Le tenemos programado para el lunes a las 9. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito saber si mi esposa ha estado retirando dinero de nuestras cuentas conjuntas sin mi conocimiento. ¿Puede eso afectar al acuerdo de divorcio? Hubo una pausa. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 18.000 pesos, quizá más. Todavía estoy revisando los extractos. Eso es mala conducta financiera. Sí, eso afecta absolutamente las cosas. Traiga toda la documentación a su cita del lunes. Esto fortalece considerablemente su caso. Después de colgar, seguí investigando. Encontré cargos de hotel de los últimos 3 meses. Diferentes hoteles. Siempre en fines de semana cuando ella decía estar en eventos de trabajo o noches de chicas. Cada cargo era de 200 o 300 pesos. Dinero que no teníamos. Luego encontré algo más. Un cargo de una clínica del centro. 2.000 pesos pagados hacía 6 semanas. El nombre en el extracto me revolvió el estómago, Centro de Salud Femenina Riverside. Llamé al número. Me atendió una recepcionista. Llamo por un cargo en mi tarjeta de crédito de su centro. Mi esposa, Sabrina Cooper, tuvo una cita hace 6 semanas. ¿Puede decirme para qué fue? Señor, no puedo revelar información de pacientes. Soy su marido. El cargo está en nuestra tarjeta de crédito conjunta. Tengo derecho a saber por lo que pagué. Otra pausa. Permítame transferirle a nuestro departamento de facturación. 10 minutos y 3 transferencias después, tenía mi respuesta. Sabrina había ido a hacerse una prueba de embarazo. Salió positiva. Luego, 2 días después, había vuelto para un procedimiento. Había estado embarazada y lo había interrumpido. Sin decírmelo. Me quedé allí mirando ese recibo y algo dentro de mí simplemente se apagó. Esta no era la mujer con la que me casé. Era alguien a quien no reconocía en absoluto. Sonó mi teléfono. Era mi madre. Michael, Emma pregunta por ti. ¿Estás bien?
Voy a buscarla ahora, dije. Y mamá, necesito contarte algo. Sabrina y yo nos vamos a divorciar. Hubo un largo silencio. Luego, lo siento, hijo, pero Emma te necesita. Haya pasado lo que haya pasado, céntrate en ella. Lo haré. ¿Lo prometo? Reuní todos los documentos financieros, los metí en una carpeta y salí. Emma necesitaba a su padre, y yo necesitaba abrazar a mi hija y recordar por qué estaba luchando esta batalla. Algunas cosas valían la pena protegerlas sin importar el costo. El lunes por la mañana, entré en Servicios Legales Thompson con una carpeta de 3 pulgadas de grosor. Emma estaba con mis padres y yo me había tomado el día libre en el trabajo. Esto era demasiado importante para hacerlo con prisas. David Thompson rondaba los 50, canoso en las sienes, con el tipo de mirada firme que te hacía sentir que había visto todos los trucos sucios del libro. Me estrechó la mano y me señaló una silla. Señor Cooper, cuénteme qué está pasando. Se lo conté todo. La aventura con Gabriel Stone, las fotos, la mala conducta financiera, 18.000 pesos y subiendo, el embarazo que había interrumpido sin decírmelo, todo. Thompson tomó notas, su expresión no cambió en ningún momento. Cuando terminé, se recostó y me estudió. Ha construido un caso sólido. La mala conducta financiera por sí sola es perjudicial, pero combinada con la aventura y la evidencia fotográfica, esto nos sitúa en una posición excelente para la custodia. Quiero la custodia completa, dije. Ya no confío en ella con Emma. Entendido. Pero necesito prepararlo. Las madres suelen recibir un trato favorable en los casos de custodia, incluso con pruebas de adulterio. Lo que podemos presionar es por la custodia principal con visitas supervisadas para ella. Eso no es suficiente. Puede que tenga que serlo. A menos que... Hizo una pausa, hojeando los documentos. Esta interrupción del embarazo. ¿Usted quería ese hijo? Ni siquiera sabía que estaba embarazada. Es lo que pensaba. Aquí está la estrategia. Argumentamos que es financieramente irresponsable, moralmente comprometida y que tomó una decisión médica importante sin consultarle como su cónyuge. Pintamos una imagen de alguien que prioriza su aventura por encima de su familia. Combinado con la evidencia de que gastó bienes matrimoniales en su novio, podemos argumentar que no es apta. Funcionará. Si lo presentamos bien, sí. Pero no será bonito, Michael. Ella se defenderá. Su abogado intentará hacerle parecer controlador, celoso, irrazonable. Argumentarán que la aventura no afecta su capacidad para ser madre. ¿Puede manejar eso? Pensé en Emma, en la clase de madre que se merecía. Puedo manejar cualquier cosa si significa proteger a mi hija. Thompson asintió. Bien. Presentaremos la demanda mañana. Le será notificada a finales de semana. Mientras tanto, quiero que abra una cuenta bancaria separada, transfiera exactamente la mitad de sus ahorros conjuntos a ella y cierre las cuentas conjuntas. Documente todo. ¿Y la casa? ¿Quién está en la escritura? Ambos. Pero yo pagué la entrada con una herencia que me dejó mi tío. Sus ojos se agudizaron. ¿Tiene documentación de eso? Sí. El testamento, la transferencia bancaria, todo. Excelente. Eso cambia las cosas. Si puede probar que la entrada provino de su propiedad separada, podemos argumentar que la casa es principalmente suya. Ella tendría derecho a una parte del capital, pero no a la mitad. Por primera vez en días, sentí un atisbo de esperanza. Una cosa más, dijo Thompson. Este Gabriel Stone, ¿sabe si está casado? No lo sé. Averíguelo. Si lo está, su esposa merece saber lo que su marido ha estado haciendo. Y nos da otro ángulo si esto va a juicio. Salí de esa oficina con un plan de batalla y un sentido de propósito. Sabrina había hecho estallar nuestro matrimonio, robado nuestro dinero y traicionado a nuestra familia. Pero no me iba a rendir sin luchar. Emma se merecía algo mejor y yo me iba a asegurar de que lo tuviera. Los papeles del divorcio se entregaron el jueves.
Sabrina me llamó 15 minutos después, gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Estás tratando de quitarme a Emma? ¿Estás loco? Estoy protegiendo a nuestra hija de una madre que robó de su fondo universitario para pagar habitaciones de hotel con su novio. Ese dinero también era mío. Ese dinero era nuestro. Y lo gastaste en Gabriel Stone mientras yo hacía horas extras para mantenernos a flote. Se quedó en silencio por un momento. Luego su voz cambió. Más suave, manipuladora. Michael, podemos arreglar esto. No necesitamos abogados destrozando a nuestra familia. Tú ya la destrozaste, Sabrina. Yo solo estoy limpiando el desastre. Colgué y bloqueé su número. Toda comunicación pasaría ahora a través de los abogados. 2 semanas después, estábamos en el tribunal para la audiencia de custodia temporal. Sabrina apareció con su madre, Carol, que me había estado llamando sin parar intentando convencerme de que retirara el divorcio. Carol se había creído la versión de Sabrina de los hechos, que yo era controlador, que la descuidaba, que la aventura era de alguna manera mi culpa. Thompson me había advertido sobre esto. Su familia cerrará filas. Intentarán pintarte como el villano. Mantén la calma. Apégate a los hechos. La jueza era una mujer de unos 60 años, la jueza Patricia Henderson. Revisó nuestros archivos con una expresión severa que no revelaba nada. Señor Cooper, solicita la custodia principal basándose en mala conducta financiera e infidelidad. Sí, su señoría. Mi esposa gastó más de 18.000 pesos de fondos matrimoniales en su aventura, incluida la interrupción de un embarazo sin mi conocimiento. El abogado de Sabrina intervino. Su señoría, las decisiones reproductivas de mi cliente no son relevantes para su idoneidad como madre. Yo decidiré lo que es relevante, abogado. La jueza Henderson la interrumpió. Miró a Sabrina. Señora Cooper, ¿gastó usted fondos matrimoniales en una aventura extramatrimonial? La cara de Sabrina se puso roja. Yo. Sí, pero. ¿Y interrumpió un embarazo sin informar a su marido? Era mi cuerpo y mi elección. No es lo que pregunté. El silencio que siguió fue ensordecedor. La jueza Henderson volvió a mirar los documentos. Aquí está mi orden temporal. La custodia principal es para el señor Cooper. La señora Cooper tendrá visitas supervisadas 2 veces por semana, 3 horas por sesión. Nos reuniremos en 90 días para una audiencia de custodia completa. Golpeó su mazo. Siguiente caso. Salí de esa sala del tribunal con Thompson, apenas capaz de procesar lo que acababa de suceder. ¿Ganamos? Pregunté. Ganamos la primera ronda, dijo Thompson. Pero ella luchará contra esto. Estate preparado. Pero yo estaba preparado. Lo había estado desde el momento en que encontré esa bolsa de gimnasio llena de mentiras. Durante los siguientes 3 meses, me concentré en ser el mejor padre que podía ser. Emma se adaptó a la nueva normalidad, viviendo conmigo y con la abuela y el abuelo, viendo a su madre 2 veces por semana en un centro supervisado. Sabrina llegaba tarde a la mitad de las visitas. Faltó a 2 por completo. Lo documenté todo. Mientras tanto, el investigador de Thompson descubrió que Gabriel Stone estaba, de hecho, casado. Su esposa, una cirujana pediátrica, solicitó el divorcio 2 semanas después de que le enviara copias de las fotos del hotel. La vida de Stone implosionó. Su esposa le quitó todo y el escándalo dañó su reputación empresarial. Sabrina también me culpó por eso. Me dejó un mensaje de voz llamándome vengativo, cruel, desalmado. Guardé el mensaje de voz y se lo envié a Thompson. La audiencia final de custodia fue en diciembre, 3 días antes de Navidad. La sala del tribunal se sentía más fría que el invierno de fuera. El abogado de Sabrina lo intentó todo, afirmó que había envenenado a Emma contra su madre, me acusó de ser controlador, me pintó como un marido obsesivo que no podía perdonar un error. Thompson destruyó cada argumento con hechos, extractos bancarios que mostraban el robo, fotos que mostraban la aventura, registros de visitas que mostraban el patrón de citas perdidas de Sabrina, testigos de carácter, mis padres, la proveedora de la guardería de Emma.
Incluso mi supervisor en el trabajo, testificando sobre mi dedicación como padre. Luego llegó el momento que lo sentenció todo. Thompson llamó a nuestra niñera, Linda, que había estado cuidando a Emma durante algunos de mis turnos de noche. Señora Rodríguez, ¿vio alguna vez a Gabriel Stone en la residencia de los Cooper? Linda asintió, con expresión sombría. Sí, 3 veces. El señor Cooper estaba en el trabajo. La señora Cooper invitó al señor Stone y ellos fueron inapropiados. Emma estaba en la habitación de al lado. La sala del tribunal estalló. La cara de Sabrina se puso blanca. La jueza Henderson golpeó su mazo. «Orden». Miró a Sabrina con algo cercano al disgusto. «Usted trajo a su amante a su hogar conyugal mientras su hija estaba presente». Sabrina no tuvo respuesta. El fallo de la jueza fue contundente como un martillazo. Custodia principal para el señor Cooper. La señora Cooper tendrá visitas supervisadas reducidas a 1 vez por semana, pendiente de la finalización de clases de paternidad. La manutención de los hijos se determinará en función de la disparidad de ingresos. Este tribunal considera que las acciones de la señora Cooper demostraron un patrón de mal juicio que no va en el mejor interés de la menor. Salí de ese juzgado con la mano de Emma en la mía. Mis padres esperaban fuera, ambos llorando. «Lo hiciste, hijo», dijo papá, abrazándome. «La protegiste». Esa noche, Emma y yo decoramos nuestro árbol de Navidad. Solo los dos, en la casa que había luchado por conservar. La casa comprada con la herencia de mi tío que la jueza dictaminó que era principalmente mía. Sabrina obtendría algo de capital, pero la casa era nuestra. «Papi, ¿estás triste?», preguntó Emma mientras colgaba un adorno. «No, cariño». «No estoy triste. Estoy agradecido». «¿Por qué?». «Por ti. Eres lo mejor que me ha pasado». Me abrazó con fuerza, y yo abracé a mi hija, pensando en lo lejos que habíamos llegado. 8 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Emma estaba prosperando, feliz, segura, le iba bien en preescolar. Sabrina la veía 1 vez a la semana, a veces menos cuando tenía planes. La aventura con Gabriel había terminado mal. Él había vuelto con su esposa después del divorcio, dejando a Sabrina sola. Carol, la madre de Sabrina, finalmente había visto la verdad después de que Sabrina intentara pedirle dinero prestado para pagar las facturas legales. Me llamó para disculparse. «Debería haberte escuchado, Michael. Siento lo que mi hija te hizo a ti y a Emma». Acepté su disculpa. Guardar rencor no iba a ayudar a Emma. En cuanto a mí, me iba bien, mejor que bien. Me habían ascendido en el trabajo. La dirección se había dado cuenta de cómo había manejado todo con elegancia. Había reconectado con viejos amigos, empecé a ir al gimnasio, incluso llevaba a Emma al parque todos los domingos. No buscaba otra relación. Quizá algún día, pero no ahora. Ahora se trataba de reconstruir, de ser el padre que Emma se merecía. Un domingo por la tarde, estábamos en el parque cuando Emma corrió hacia mí, sin aliento y sonriendo. «Papi, mírame en los columpios». La empujé cada vez más alto, su risa llenando el aire, y me di cuenta de algo. Era feliz. Realmente, genuinamente feliz. Sabrina había intentado destruirnos, pero había fracasado. Emma y yo éramos más fuertes que nunca. Nos teníamos el uno al otro. Teníamos familia. Y teníamos un futuro que nos pertenecía. Eso era suficiente. Más que suficiente. Lo era todo.